Antes de comenzar con las historias, me gustaría mencionar que estoy muy agradecido con ustedes por su apoyo. En esta semana nos llegó la gran noticia de que comenzamos a tener seguidores en Chile, El Salvador y España. Nunca creí que todas mis historias llegaran a lugares tan lejanos. De antemano, muchas gracias. Quiero contarles algo que me contaba mi abuelo, y esto pasó en nuestra ciudad, en la colonia de Pedregal de San Ángel, donde vivieron mis bisabuelos. Todo comenzó antes del nacimiento de mi hermana Esther. Ella nació con una discapacidad, y aunque siempre ha tenido una muy buena sonrisa y un buen humor, a veces me pregunto si su condición fue el recibo que nos dejó aquel encuentro. Yo tenía 12 años cuando una noche las ganas de ir al baño me despertaron. En ese entonces el baño era de pozo y estaba hasta el fondo del terreno. Era un camino largo y oscuro entre los matorrales. El viento soplaba fuerte, de ese que chilla entre las ramas de los mezquites, pero las ganas me pudieron más que el miedo. Al terminar, el silencio se rompió. Escuché unos pasos pesados, como si alguien arrastrara los pies sobre la tierra, rodeando el cuartito de madera. ¿Quién anda ahí?, grité con algo de miedo, pero nadie respondió. Cuando salí al fondo del terreno, vi una sombra encogida. Me acerqué pensando que era un borracho o algún animal, pero cuando estuve a algunos pasos, la figura se estiró de golpe. Era un hombre casi desnudo, con un taparrabos mugroso, y el cabello le caía hasta los hombros. Olía a carne podrida y a tierra de panteón. En ese instante me quedé congelado. Quería gritar, pero las piernas no me respondían. El espectro caminó hacia mí, se puso frente a frente y con un dedo largo y huesudo señaló el árbol de mezquite que estaba al final. Ahí fue cuando solté un grito. Mi familia salió corriendo, pero para cuando llegaron yo ya estaba solo, tirado en la tierra y temblando. Mi papá no me creyó. Me dijo que seguro me había quedado dormido con las revistas y me mandó a la cama. Al día siguiente, un vecino escuchó el chisme y le calentó la cabeza a mi papá. A lo mejor lo que señaló el indio fue un tesoro. Yo que tú iría a buscarlo. No seas tonto. A mi papá le brillaron los ojos de una forma que me dio mucho miedo. Esa misma noche, mi mamá nos dio una gran noticia. Estaba embarazada. Estábamos muy felices. Pero eso fue un detonante para que mi papá se obsesionara con el dinero. Decía que con ese tesoro el bebé nacería en cuna de oro. Así tomó la decisión de despertarme a las 3 de la mañana. Mijo, levántate, vamos a cavar donde te señaló el indio. Ándale, vente. Cavamos durante toda la noche. Mi papá estaba fuera de sí, sudando y maldiciendo, hasta que en un instante la pala golpeó algo de madera. Sacamos un cofre viejo y pesado, lleno de monedas de oro que brillaban incluso en la oscuridad. Me pidió que no dijéramos nada, tomando la decisión de guardarlo para nosotros. Pero la alegría no duró nada. A las pocas semanas mi mamá se puso muy mal. El doctor decía que era una amenaza de aborto, pero las medicinas no le hacían nada. Se estaba secando por dentro. Una noche, un ruido en el vidrio me despertó. Me asomé y ahí estaba él, parado bajo el mezquite. Tenía una sonrisa de oreja a oreja, pero no era una sonrisa de felicidad, sino de burla. Cuando parpadeé, ya no estaba en el patio, pero sentí un frío en mi nuca y el olor a tierra mojada inundó mi cuarto. Me oriné en los pantalones del puro terror. No podía ni voltear. Entonces escuché una risita que parecía venir del interior de mi cuarto. Esa avaricia de tu padre ya los condenó, muchacho. El oro es mío, pero tiene un costo, y ustedes lo tendrán que pagar. En ese instante me desmayé. Cuando desperté, estaba acostado en la cama de mis papás y me estaban preguntando qué es lo que había pasado. Le conté todo a mi papá y con una cara de preocupación me mandó a dormir. Al día siguiente mi papá se levantó muy temprano y fue con una bruja. Ella le dijo lo que estaba pasando. Te metiste donde no debías. Ese hombre es el guardián y lo sacrificaron ya hace mucho tiempo para que cuidara del tesoro, desencadenando una maldición de odio y rencor. Sus restos están justo debajo de donde sacaste el oro.
¿Pavarici te cegó? ¿Ahora? ¿O lo devuelves o él se queda con tu hija que viene en camino? El miedo comenzó a invadir a mi papá y así regresó a la casa. Esa noche fue un infierno. Volvimos al pozo. El viento era tan fuerte que costaba avanzar. Escarbamos hasta encontrar un saco de yute con huesos humanos. En ese momento, un alarido ensordecedor retumbó por todo el pedregal. El guardián salió del árbol, pero ya no parecía un hombre. Era una sombra gigante de puro odio. En ese instante mi papá me gritó: «Toma el morral con los huesos, corres a la casa y no salgas», mientras él se abalanzaba a golpes y empujones con algo que yo no alcanzaba a ver bien, pero que lo levantó por los aires. Al entrar a la casa me encerré bien con llave. Afuera se oían los gritos de mi papá, como si lo arrastraran por todo el terreno. De pronto, un silencio perduró por algunos minutos, hasta que en un instante se escuchó un golpe en la puerta. «¡Abre! ¡Soy yo! ¡Apresúrate que ya viene!». Esa era la voz de mi padre. Entró bañado en sangre y mugre. El espectro se asomaba por la ventana y comenzaba a golpear las paredes de la casa. Pero ya habíamos puesto las protecciones que la bruja nos había dado. Al amanecer mi papá se llevó los restos al cementerio a darles cristiana sepultura. Desde ahí jamás volvimos a ver a ese hombre, y el dinero lo enterramos donde lo habíamos encontrado. No quisimos tocar ni un centavo más. Poco a poco mi mamá fue mejorando, y a los pocos meses nació Esther, pero tenía una discapacidad. A veces veo a mi hermana sentada en el patio, mirando fijamente hacia donde estaba aquel mezquite. Se queda ida, sonriendo y saludando a la nada. Yo no puedo evitar pensar que aunque el guardián se fue, el precio del oro lo seguimos pagando cada vez que la vemos a ella.